Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Cuando el dinero corría a raudales y las hipotecas basura crecían vertiginosamente, la fiesta parecía inagotable y pocos advirtieron que se venía una brutal crisis financiera cuyos efectos dejarían profundas huellas en el resto del mundo. Después de la gran crisis financiera 2008-2009, la urgencia por tratar de anticiparse a la aparición de este tipo de eventos creció tanto como el temor a que vuelvan a repetirse. Fue por ese entonces que los economistas comenzaron a utilizar el concepto de cisne negro justo para referirse a eventos raros que tienen un fuerte impacto negativo o catastrófico. La semana pasada el Bank for International Settlements, conocido como el Banco de los Bancos Centrales con sede en Basel, Suiza, publicó el libro El Cisne Verde, una investigación hecha por Patrick Bolton, Morgan Deprez, Luis Pereira da Silva, Frederick Samana y Romain Schwarzman. Tomando la figura del cisne negro, los autores crearon la metáfora de un cisne verde para referirse a una crisis financiera provocada por el cambio climático. Los cisnes verdes son eventos con un potencial extremadamente perturbador desde el punto de vista financiero, han sostenido los principales investigadores. En este caso, es importante tomar en cuenta que Pereira da Silva explica que los fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios en Australia o los huracanes en el Caribe, han aumentado su frecuencia y magnitud, provocando grandes costos financieros. Estos costos, asociados a recortes en la producción, alzas repentinas de precios o destrucción física de centros productivos, pueden tener un impacto directo tanto en el crecimiento económico de un país como en la salud financiera de empresas e instituciones. Si hay un efecto cascada en la economía, otros sectores también sufrirán pérdidas. Todo esto podría terminar en una gran crisis financiera, de acuerdo a estos expertos. A este escenario se suman otros riesgos que denominan riesgos de transición, los cuales son altamente peligrosos. Esto ocurre cuando, por ejemplo, hay un cambio abrupto en las regulaciones, como podría ser una repentina prohibición para extraer combustibles fósiles, o si se produce un cambio inesperado en la percepción del mercado y, por ejemplo, los dueños de ciertos activos financieros deciden deshacerse de ellos repentinamente. En este caso, si produce un efecto cascada, el pánico contagia a otros inversores que terminan tirando activos a la basura. Todos estos riesgos están en la mira de los bancos centrales y los reguladores del sistema financiero para tratar de encontrar alguna forma de anticipar o prepararse ante la llegada de un cisne verde. Lo cierto es que en los círculos financieros y técnicos no hay hasta el momento una respuesta. Los autores del libro advierten que los modelos predictivos del pasado no están diseñados para responder a esta nueva amenaza climática. Por eso urgen a los expertos para que desarrollen nuevas fórmulas que permitan enfrentar los riesgos asociados a eventos climáticos extremos. Pero más allá de eso, los autores advierten que si se produce una crisis financiera, como ocurrió en 2008-2009, los bancos centrales ya no tendrían cómo salvar la situación global. En esa oportunidad, los bancos centrales, en el 2008-2009, jugaron un rol vital para contener una catástrofe económica, bajando las tasas de interés a niveles históricamente mínimos.
pero más de una década después, las tasas aún están bajas, lo que no les deja poco espacio de maniobra a los bancos centrales para estimular las economías y empujar el crecimiento económico. Este es un riesgo importante. El libro también plantea que las regulaciones actuales que le exigen a los bancos contar con niveles mínimos de capital acumulado para enfrentar crisis no serían suficientes para mitigar los efectos de un cisne verde en el sistema financiero. Y entienden que estamos al borde de un cambio fundamental del sistema financiero. El tema ha traspasado ampliamente el debate técnico. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, el mayor fondo de administración de activos del mundo, advirtió a mediados de enero que el cambio climático está a punto de desencadenar una gran reforma. Y aunque Fink no es una autoridad política ni monetaria, su empresa administra activos valorados en casi 7 billones de dólares. Por eso cuando habla es escuchado con atención. Estamos al borde de un cambio fundamental del sistema financiero, sostiene Fink en su carta anual a los accionistas. En ella explica que el cambio climático se ha convertido en un factor determinante en las perspectivas a largo plazo de las empresas y anticipa que tendrá lugar una importante reasignación del capital antes de lo previsto. El cambio climático es casi siempre el tema principal que los clientes de todo el mundo le plantean a BlackRock. Desde Europa a Australia, América del Sur a China, Florida a Oregón, los inversores preguntan cómo deberían modificar sus carteras de inversión. Larry Fink sostiene que durante los 40 años de su carrera en finanzas ha sido testigo de una serie de crisis y desafíos financieros. Las alzas de inflación de los años 70 y principios de los 80, la crisis monetaria asiática en 1997, la burbuja.com y la crisis financiera mundial 2008-2009. Incluso cuando estos episodios duraron muchos años, todos fueron en un amplio sentido de corto plazo en su naturaleza. El cambio climático, sin embargo, es diferente. Los 5 grandes riesgos. En el cisne verde, los autores del libro identifican 5 tipos de riesgos asociados al cambio climático que pueden contribuir a que se produzca una crisis financiera. El riesgo crediticio. El cambio climático puede inducir un deterioro en la capacidad de los deudores para pagar sus compromisos. Además, la posible depreciación de los activos utilizados como garantía de los préstamos también puede contribuir a aumentar los riesgos crediticios. En segundo lugar, los riesgos de mercados. Si hay un cambio brusco en la percepción de rentabilidad de los inversores, pueden producirse ventas rápidas de activos, liquidaciones a precios bajos, lo que podría desencadenar una crisis financiera. En tercer lugar, el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez también podría afectar a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias si no logran refinanciarse a corto plazo, algo que podría conducir a un riesgo operativo, el cual se produciría cuando, producto de un evento climático extremo, las oficinas, los sistemas informáticos o los centros de datos puedan verse afectados. Y finalmente, el riesgo de cobertura en el sector de las aseguradoras podría desencadenarse en una cantidad de reclamos mayor a la esperada, poniendo en jaque a las empresas. El tema de los efectos financieros y económicos del cambio climático ha ocupado un lugar destacado en el Foro Económico Mundial de Davos de este año, donde se reúne la élite empresarial y política del mundo. Ahí se encontraron el presidente de Estados Unidos y los activistas y líderes juveniles como Greta Thunberg, dos de los rostros que simbolizan las visiones opuestas sobre el cambio climático. Pese a las advertencias de científicos, economistas y una extensa variedad de científicos de la cual forman parte el llamado cisne verde, el presidente estadounidense ha reiterado una vez más su postura frente al tema, argumentando que hay profetas de la fatalidad durante su discurso. Pidió un rechazo a las predicciones del apocalipsis
y dijo que Estados Unidos defendería su economía. A los activistas climáticos los llamó alarmistas, que siempre exigen lo mismo: poder absoluto para dominar, transformar y controlar cada aspecto de nuestras vidas. Al igual que Donald Trump, hay otros gobernantes como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que tampoco ven en el cambio climático una amenaza global y rechazan las advertencias de los grandes fondos que administran las fortunas del mundo, como BlackRock, o de expertos que representan la visión de los bancos centrales, como los autores del libro El Cisne Verde. De manera que resulta sumamente importante este estudio sobre el Cisne Verde, sobre todo porque se trata de un estudio pormenorizado con un análisis, con una data muy sofisticada y con un análisis de los 5 riesgos fundamentales asociados a los grandes cambios climáticos. Realmente es una urgencia continuar con los planes contra el cambio climático. Por el momento tenemos la negativa de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante destacar que una buena cantidad de las empresas y buena parte de científicos en los Estados Unidos y de empresas y hogares han estado tomando medidas de eficiencia y de energías renovables. Al mismo tiempo, es importante destacar los grandes avances tecnológicos que se están dando en las energías renovables, de manera que resulta fundamental poder actuar en este momento contra un elemento que ya es considerado por científicos globales como el posible cisne verde que desate una nueva crisis financiera global. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.